Mientras Koniev se preparaba para cruzar el canal Teltov por el sur, el ejército de Zhukov empezó a su vez la invasión por el este y el sudeste. Stalin había fijado un límite entre las líneas de avance de los dos mariscales, pero empezó a cerrarlo hacia el centro de la ciudad. Ahí, el edificio en ruinas del Parlamento, el Reichstag, sería el objetivo, el corazón simbólico de la Alemania de Hitler. Ambos mariscales querían que fueran sus tropas las que colocasen la bandera roja en lo alto del edificio. 24 de abril. Cubierta por un ensordecedor bombardeo, la infantería de Koniev cruzaba el canal Teltov. Pero en esa zona los veteranos del Volkssturm estaban apoyados por tropas regulares y los primeros avances rusos fueron repelidos gracias a feroces contraataques. Pero hacia el mediodía, los tanques de Koniev empezaron a abrirse camino entre el laberinto de edificios del lado norte. Hacia el este, los hombres de Zhukov también avanzaban, aunque en ese punto los defensores eran tropas de las SS que contraatacaron frenéticamente. Las enfermerías alemanas estaban saturadas de heridos. Para la joven de 16 años, Gisela Stange, representó una auténtica pesadilla. Evidentemente no era enfermera, pero corría arriba y abajo y ayudaba a sujetar brazos o piernas que debían ser enyesados o amputados. Había sangre bajando por las escaleras y me ordenaron limpiarla para que nadie la viera. Por supuesto, todo aquello me afectó profundamente. Antes no lo hacía siempre, pero tras aquello volví a rezar todas las noches antes de irme a dormir. Luchando por cada centímetro, los defensores alemanes del sur y del este se vieron obligados a retroceder hacia el centro de Berlín. Pero el 25 de abril llegó la noticia que tanto temían los berlineses. 24 kilómetros al oeste, los ejércitos de Zhukov y de Koniev se habían juntado traspasando los perímetros norte y sur de la ciudad. Berlín estaba rodeada. No había escapatoria posible para la desesperada guarnición ni para los habitantes de la ciudad. Pero aún había algunos dispuestos a seguir luchando y en las calles llenas de escombros, los tanques soviéticos pasaron de ser cazadores a ser cazados. ...26 de abril de 1945, 10º día de la batalla de Berlín. El Ejército Rojo había rodeado por completo la capital de la Alemania nazi. El golpe final de la Unión Soviética para derrotar la ciudad estaba a punto de empezar. Pero antes, una parte del ejército del mariscal Koniev puso rumbo a Torgau, 120 kilómetros al sudoeste, junto al río Elba. Allí se encontraron frente a frente con unidades del primer ejército de los Estados Unidos. Los dos bandos celebraron la caída del Tercer Reich. Pero para el alto mando soviético el encuentro significó algo más que el simple final del Tercer Reich. Las tropas soviéticas avanzaron hacia el norte por el río Elba, bloqueando el paso a los estadounidenses a Berlín. Stalin por fin estaba satisfecho. Los aliados ya no podrían llegar a la ciudad. Los aliados occidentales, a pesar de tener vía libre hacia Berlín y de que la gran mayoría de los alemanes hubiera preferido rendirse a un oficial británico, estadounidense o francés, antes de que el Ejército Rojo los encerrara en el Gulag, pero no tuvieron la oportunidad. Los aliados occidentales se detuvieron a orillas del río Elba, permitiendo que los soviéticos fueran los únicos en avanzar hacia Berlín. Más de 460.000 soldados soviéticos, 3.000 cañones y 1.500 tanques estaban preparados para el asalto final al corazón de Berlín. En el cielo, los aviones soviéticos de reconocimiento jugaron un papel vital en el control del avance de sus propios ejércitos. Mirábamos el mapa y decíamos: esta zona ya es nuestra. Y el comandante la sombreaba con un lápiz. Y esto también es nuestro, aunque aquí queda algo de resistencia. Así que tendríamos que mandar una unidad para hacernos con esa casa. Así es como lo hacíamos. Al este, los hombres de Zhukov avanzaban siguiendo el río Spree hacia el corazón de la ciudad. Al sur atacaban desde las posiciones avanzadas del canal Teltov.
tras una despiadada lucha, se hicieron con el aeropuerto de Tempelhof. El último punto de unión con el resto de Alemania quedó definitivamente cortado. Los alemanes se dispersaban en pequeños grupos a medida que se les obligaba a retroceder. ...27 de abril... los últimos 8 tanques Tiger de las SS se hallaban en el Parque Tiergarten. Sus mortíferos cañones de 88 milímetros dominaban la zona que rodeaba el Reichstag. Al amanecer, los comandantes soviéticos estaban decepcionados por el lento avance de sus tropas. Cuando los tanques rusos intentaban penetrar en las calles abarrotadas de escombros, se convertían en presa fácil para los soldados de las SS y de las juventudes hitlerianas. Había chicos jóvenes, gente mayor. Todos iban armados con Panzerfaust. Los Panzerfaust, que eran extremadamente peligrosos para los tanques. Podías situarte en una esquina, disparar, y ya habías acabado con el tanque, que ardía en llamas. Su capacidad de penetración era increíble. Los Panzerfaust lo atravesaban todo. Eran bastante precisos y tan sencillos que cualquiera podía manejarlos. Estaba garantizado que atravesaban el acero y que explotaban dentro. Al mando de las fuerzas que avanzaban al norte hacia el Reichstag estaba el general Vasily Chuikov, defensor de Stalingrado. Ordenó a sus tropas que adoptaran las tácticas de lucha callejera desarrolladas en esa terrible batalla. Pueden imaginarse lo intensa que era la lucha en la ciudad. Solo podíamos avanzar por las calles. Pero en todas partes había callejones y pasajes subterráneos. No había ningún frente unificado. Y cada objetivo debía atacarse por separado. Aquí, la experiencia de las unidades que participaron en el asalto a Stalingrado nos fue de gran ayuda. Los tanques estaban en el centro de la calle. Los cañones autopropulsados estaban en la acera y disparaban a los puntos más importantes. Y por detrás nos seguía la infantería, cubriendo los sótanos. Pero las fuerzas de avance soviéticas se encontrarían con unas estructuras colosales que no serían capaces de vencer. Al oeste, al norte y al este de la ciudad se levantaban 3 inexpugnables torres antiaéreas. Construidas para enfrentarse a los bombarderos aliados, empezaron a diezmar los tanques soviéticos que avanzaban. Eran torres de cemento reforzadas con acero, de 6 pisos, que disponían de potentes cañones antiaéreos en el tejado. Nuestros artilleros disparaban obuses de 203 milímetros sin cesar contra estas torres, pero parecía que no les afectaba. Eran fortalezas de una resistencia increíble. Era como disparar perdigones contra un elefante. Incapaces de destruir estas torres antiaéreas, los soviéticos se vieron obligados a rodearlas y a seguir soportando su descarga de artillería. A medida que el avance soviético progresaba, los civiles alemanes se refugiaban en los sótanos. Pero a las disciplinadas tropas soviéticas del frente les seguían hombres a los que no les importaban en absoluto las reglas de la guerra. Recibimos llamadas telefónicas de enfermeras de otro hospital que no paraban de llorar mientras nos contaban cómo habían sido violadas por soldados rusos. Y evidentemente nos aterrorizaba la idea de que pudiera pasarnos lo mismo. Hacia las 5 de la tarde, 2 fuerzas se cernían ya sobre el centro de Berlín, última zona defensiva conocida como la Ciudadela. En el sur, las tropas del general Chuikov alcanzaron el canal Lambert, a tan solo 3 kilómetros de la Cancillería del Reich y del búnker de Hitler. Desde el norte, el tercer ejército de choque se acercaba al río Spree, que fluía hacia el Reichstag. El 28 de abril, los defensores de Berlín habían quedado confinados en una zona de tan solo 3 kilómetros de ancho y 11 de largo. Pero en ese último bastión se encontraban algunos de los defensores más fanáticos.
Veteranos curtidos de las SS con el apoyo de los adolescentes de las juventudes hitlerianas. Creía que si utilizábamos todas nuestras fuerzas reunidas, aún podríamos conseguir algo contra los rusos. Había perdido totalmente mi motivación, resistencia y coraje si no hubiera estado absolutamente convencido de que aún podíamos derrotarles. Pero no todos los soldados alemanes estaban dispuestos a dar su vida por Hitler. Pelotones de ejecución de las SS recorrían las calles en busca de desertores. Cuando empezaron a colgar a los desertores, los propios alemanes empezaron a ver a la SS como el auténtico enemigo. Vimos muchos soldados y oficiales alemanes ejecutados por la SS colgando de las farolas. Me impresionó ver cómo colgaban a los soldados de los árboles. Les ponían unos carteles en el cuello en los que escribían: «Fui demasiado cobarde para defender mi país».